Estimados amigos, les saludo a todos desde Moscú. Mi nombre es Víctor Ternovsky y inmediatamente una información impactante porque además de tener mis espacios personales como YouTube, como Telegram, como otras plataformas donde estoy presente, pero hay una verdad oscura. Es que yo soy periodista de la agencia rusa Sputnik. Es algo que denuncian algunos internautas en comentarios en mis redes. Un secreto a gritos que presentan como un crimen, como algo escandaloso e incluso bajo este pretexto llaman justamente a dejar de seguir lo que yo estoy haciendo. Y es interesante realmente eso, porque yo agradezco justamente a mi agencia que me permite tener mis espacios personales sin hacerme ni preguntas, sin ni seguir lo que estoy haciendo. Entonces eso es lo que yo agradezco a la agencia. Es algo que yo no imagino, por ejemplo, haciéndolo periodistas, entre comillas, de cadenas como CNN, Deutsche Welle y otras cadenas. Nunca vi a sus periodistas teniendo sus espacios personales e interactuando, por ejemplo, con sus seguidores, con la gente, algo que hago yo. ¿Por qué? Porque es mi iniciativa personal, porque yo soy ruso y realmente me encanta contar sobre mi país. Y yo tengo la total libertad para hacerlo. Pero en cualquier caso, ¿por qué estoy grabando este vídeo? Porque nuestra agencia organizó recientemente un evento muy importante en donde me tocó el honor de participar. Un evento dedicado a una censura internacional sin precedentes. Prácticamente un auténtico apagón informativo internacional por parte de Occidente. Se trata tanto de casos como cuando le taparon prácticamente la boca a medios internacionales rusos como RT o Sputnik, o además estamos muy al tanto que es imposible prácticamente publicar algo en redes sociales occidentales porque inmediatamente si se publica algo que no sea acorde a la narrativa mainstream, entonces inmediatamente este contenido, además el autor de este contenido, entonces son borrados de estas redes occidentales. Entonces este fue el motivo de esta conferencia internacional titulada como Desafíos actuales para la seguridad nacional de la información, donde sus participantes, entre estos participantes, por ejemplo, se encontraba la señora Patricia Villegas Marín, es presidenta de la cadena Telesur. Entonces los participantes de este evento coincidieron en que el dominio de Occidente, es decir, de Estados Unidos y sus aliados, sobre el espacio mediático internacional constituye un peligro mortal. Entonces, en este vídeo mi objetivo es hacer un breve resumen de lo expuesto por los participantes, porque me parece muy importante que estos temas no solamente sean abordados por los representantes del mundo mediático, por periodistas, sino que la ciudadanía de todo el mundo necesita saber qué es lo que ocurre. Entonces, primero yo quiero que ustedes escuchen las palabras de la señora Villegas, presidenta de la cadena Telesur, quien constató que difundir contenidos utilizando redes sociales occidentales se convirtió ya en un auténtico desafío. Es prácticamente imposible para los medios alternativos. Esos canales de distribución ya no son nuestros, no son de quien produce el contenido. Los canales de distribución son de otro que además no sabemos exactamente quién es ni qué intereses están detrás de estas grandes empresas, digamos, que hoy llamamos genéricamente redes sociales. Este debate, esta conversación, este diálogo lo estamos haciendo a solo horas de que se conociera formalmente la venta de Twitter a un hombre multimillonario con negocios en otras áreas de la economía real, pero que ha comprado, dicen formalmente, por 44 mil millones de dólares la empresa que es una red social que se llama Twitter, como todos conocemos y sabemos, pero entre otras cosas habría que estudiar el perfil de este nuevo dueño de Twitter que apoyó abiertamente el golpe de Estado en Bolivia, que es un golpe, entre otras cosas, por un recurso natural valiosísimo que es el litio. Entonces, bueno, estamos conversando de estos temas cuando se da esta decisión de quién es el dueño de uno de los canales de distribución de esos contenidos de los cuales los productores de contenido no nos ocupábamos hasta hace algunos años. Ahora,
si nuestros contenidos, si esa historia que nosotros queremos contar, que nos hemos esforzado en contar, que cumple con una cantidad, digamos, de requisitos, el primero de ellos, invisibilizar a los que no tienen voz, contar las agendas, digamos, de los excluidos, contar las historias reales de América Latina y el Caribe, como el caso de Telesur, pero si esas historias no logramos ponerlas en esa empresa Twitter recién comprada por Elon Musk, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todo ese ecosistema digital, llamémoslo así genéricamente, pues no existimos. Así que quienes construyen el relato hoy por hoy están ante el enorme desafío de distribuir sus contenidos ya no en sus propios canales, sino en canales que son de propiedad de otros con los cuales no interactuamos directamente, que nos dicen cómo tenemos que construir esos contenidos, con cuánto tienen que durar, cuál es la estética para poder estar allí, y que además cuando desde su perspectiva nos salimos de la norma, nos salimos de la regla, sencillamente nos dan de baja sin explicación alguna. Asimismo, la periodista constató que las redes sociales occidentales se convirtieron en herramientas para desestabilizar gobiernos o para promover estallidos populares, como por ejemplo las llamadas revoluciones árabes. Con el tiempo nos dimos cuenta, es hoy cada vez más claro y evidente, que esa aparente euforia liberadora y democrática tenía detrás toda una estrategia de desestabilización política pagada por miles de millones de dólares y que no participaban solamente humanos, es decir, seres reales, sino también robots. Pero esta desestabilización, digamos, a través del uso de las redes sociales, que están cargadas de una legitimidad democrática hasta hace muy poco, no solamente se quedó en el mundo árabe, vino también a América Latina, y en este caso Venezuela volvió a ser un país modélico. A Venezuela le aplicaron una agresión multiforme, y en esa agresión, como en los hechos del año 2002, que recientemente se conmemoraron 20 años de aquello, que fue un golpe empresarial, económico, petrolero, pero también mediático, fue Venezuela, digamos, el laboratorio, el proyecto piloto, llamémoslo así, para aplicar una agresión usando todas las redes sociales. Y seguramente ustedes recordarán el sistema, digamos, de estrellas musicales, los periodistas más reconocidos de América Latina y del mundo, deportistas, con millones de seguidores en Instagram, todos pidiendo por la libertad de Venezuela. Es decir, se demostraba nuevamente que las redes sociales y que estas plataformas digitales, lejos de ser el espacio de la democracia, el espacio de la libertad, digamos, funcionaban de manera muy orgánica con los intereses, digamos, geopolíticos, en este caso con los intereses de los Estados Unidos, o llamemos genéricamente de Occidente. También agradezco a la colega de Telesur por expresar su solidaridad ante la censura contra mi medio Sputnik y contra nuestros colegas de RT. Pero en los últimos meses, semanas realmente, hemos vivido un corte de navaja, digámoslo así coloquialmente, un parteaguas en el tema del uso de las redes sociales y de la posibilidad que tienen los ciudadanos en el mundo de escoger, incluso con el uso de los datos que hacen las propias empresas de distribución de estos contenidos de cada uno de nosotros, el famoso algoritmo. Los ciudadanos perdieron la oportunidad de ver un lado de la historia, una perspectiva de la historia del conflicto en Ucrania. La censura a RT y la censura a Sputnik es un corte de navaja, es un parteaguas, digamos, en la distribución de estos contenidos, y debe llamarnos a las alarmas y a desenmascarar estos supuestos espacios de democracia y de distribución de contenidos de manera libre y que están basados en estos valores occidentales que se han solidificado a través de todo tipo de discursos en los últimos años en todo el mundo. También, como les decía, me tocó intervenir a mí y entre otros planteamientos me pareció muy importante demostrar o citar el caso de nuestro país, es decir, cómo a nosotros los rusos nos tocó sufrir en carne propia, qué es eso, la verdadera esencia de las redes occidentales, que se quitaron la máscara y demostraron su verdadera cara en las circunstancias del conflicto de Ucrania.
evidenció este conflicto, el peligro de dejar, digamos, el espacio mediático. El espacio mediático no solamente son medios de comunicación, son también redes sociales, ¿no? Entonces, dejar ese espacio mediático en manos ajenas. ¿Por qué es peligroso? Porque justamente en un momento determinado, estas manos ajenas empiezan justamente a actuar en intereses ajenos, en detrimento de los intereses de un otro país. Es lo que ocurre acá. Entonces, yo para ilustrar lo que decía Patricia, porque citaba el caso de Venezuela, realmente cuánta sorpresa he tenido. Yo estaba al tanto, ¿sí? Pero nos tocó vivir eso muy de cerca, entonces todo lo que dice Patricia lo podemos aplicar 100% en Rusia. A eso lo vivimos, eso lo estamos viviendo ahora mismo acá. ¿En qué sentido? Por ejemplo, esas redes sociales que presuntamente son un lugar de ocio incluso, ¿no? O por ejemplo, lugar de pasar tiempo ahí tranquilamente. Entonces, en un momento, de la noche a la mañana, nosotros hemos visto acá cómo se convirtieron, cómo mostraron su cara de ser unas herramientas de la propaganda. Yo voy a decir tal como realmente yo lo percibo, porque ya no quiero, digamos, utilizar palabras suaves, ¿no? Entonces, propaganda occidental, eso ocurrió de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo ocurre esto físicamente, no? Por ejemplo, hay una persona que no tiene nada que ver con la política, un ciudadano de a pie, ¿no? Y por ejemplo, él suele acudir a YouTube para, por ejemplo, informarse sobre cómo plantar vegetales, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Esa persona no tiene nada que ver con la política, pero por la mañana entra en esas redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, entonces todos nosotros estamos al tanto de qué redes se trata. Y entonces empieza prácticamente a estar bombardeada de personas por un sinnúmero de anuncios, de recomendaciones que nunca se le salieron, sobre que hay que salir a protestar a las calles, hay que derrocar al régimen dictatorial de Putin, por ejemplo. Es lo que, además, ahí nos suplican a través de esos anuncios, o exigen, o amenazan incluso, que nosotros tenemos que actuar, que hacer algo. Incluso se promueven mensajes, yo lo vi con mis propios ojos, cuando, por ejemplo, YouTube permite comprar anuncios a organizaciones como, por ejemplo, el batallón Azov, que en Rusia lo consideramos como una agrupación nazi que estaba matando a la gente ahí en Donbass durante 8 años. ¿Qué es lo que ocurre? En YouTube yo veo a sus representantes promoviendo la idea que un ruso bueno es un ruso muerto. ¿Qué es eso? Entonces eso es lo que se permiten las redes que antes decían que no van a permitir ninguna intolerancia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces justamente están, digamos, esos medios tan intolerantes a la intolerancia, justamente demostraron su verdadera cara. También en mi intervención yo lo que dije es que no solamente las redes occidentales se quitaron la máscara y demostraron son prácticamente instrumentos, herramientas de guerra, sino que también medios hegemónicos también son herramientas de guerra y no son medios, son justamente herramientas de propaganda pura y dura. Yo quiero también denunciar y constatar una cosa, porque ese concepto de fake news ya existe ya bastante tiempo, desde la época de Trump, y se celebraron muchas conferencias, y yo trabajando en este tema siempre, yo he visto qué es una fake news. Porque antes los medios grandes, los medios hegemónicos, no se permitían mentir así descaradamente. Entonces, ¿cómo era la mentira en realidad? Solamente ofrecer la parte de la verdad, solamente ofrecer los hechos que defienden cierta idea, ¿no? Y ocultar los hechos que no, y ocultar los otros hechos que entonces no van en la misma línea y pueden afectar esta percepción. Pero ahora realmente estamos asistiendo a un momento cuando fake news es una fake news pura y dura. Lo vemos en grandes periódicos, por ejemplo, en las versiones en ruso de las cadenas como BBC o, por ejemplo, la cadena como La Voz de América, o por ejemplo medios españoles. Yo tampoco soy una persona naiva, así diríamos, pero yo estoy perplejo realmente ante su cobertura de lo de Ucrania. ¿Por qué? Por ejemplo, solamente 2 casos les voy a citar. Incidente que recorrió todo el mundo, por ejemplo, presunto bombardeo de ruso de una andena ahí en Kramatorsk, en Ucrania, matando a civiles. Entonces, esto ocurre, realmente cae una bomba, realmente hay civiles. Pasan unos minutos y inmediatamente vemos en las portadas como el país que un misil ruso mata a civiles. Primero me pregunto, ¿cuándo ha tenido tiempo el país para realizar una investigación para decir que es un misil ruso? Otra cosa, luego se comprobó, se hizo una investigación. Resulta que es un misil ucraniano. ¿Qué es lo que está pasando? Este artículo sigue en la portada, a nadie le interesa esa información. Entonces es una fake news pura y dura, ya no hay esas, digamos, blanco, ya no hay matices. También durante mi intervención, yo lo que denuncié es que, según mis criterios, prácticamente se da luz verde en Occidente para la eliminación física de periodistas que se permiten decir cosas que no sean, digamos, repetir la narrativa hegemónica. Y lo demuestra, según mis criterios, por ejemplo, el reciente caso del periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira, que trabajó en el este de Ucrania y ahí denunciaba justamente las mentiras de la prensa hegemónica en la cobertura del conflicto. ¿Qué es lo que sucedió? Fue secuestrado por las llamadas fuerzas
fuerzas de seguridad de Ucrania, entonces le intimidaron, le robaron todos sus equipos, sus ordenadores, sus teléfonos para que no pueda seguir su trabajo. Pero ¿qué es lo interesante? Pero resulta que cuando él se encontraba desaparecido, incluso había denuncias que podía ser que le mataron. Entonces, silencio total por parte de la comunidad periodística del mundo occidental, silencio total por parte de las autoridades de Estados Unidos, de Chile. Es decir, no les importaba en absoluto el destino de ese periodista. ¿Por qué? Porque justamente se permitía ofrecer un punto de vista alternativo. ¿Qué significa eso? Entonces había denuncias que le mataron y silencio internacional. ¿Qué significa eso? Que prácticamente se da luz verde para asesinar a periodistas incómodos. Para mí significa luz verde prácticamente ya a la eliminación física de justamente los comunicadores, no solamente la eliminación de los medios. Porque, ¿qué es lo que nos mostraron? La persona desapareció y a nadie le importa. ¿Por qué? Porque es prorruso, tal y como calificaban. Yo tampoco, puedo mencionar, por ejemplo, también el caso del español detenido en Polonia, Pablo González, o, por ejemplo, atentados que acaban de frustrar acá en Rusia justamente contra periodistas y contra altos cargos de Sputnik, RT. ¿A alguien le importa? Obviamente que a nadie le importa. Entonces, no solamente estamos asistiendo a una censura, sino que también yo veo que prácticamente luz verde a asesinar a los periodistas. Yo creo que no soy demasiado fuerte en lo que estoy diciendo. También participó en este evento Pablo Córdoba Parra Cargos, es presidente de la Asociación Nacional de Prensa Digital Chilena y del directorio de Fundación Diario La Razón. Entonces, él también coincidió en que se da luz verde para matar a periodistas incómodos. Además de la censura que está ocurriendo a nivel de prensa, ya no tan solo se queda en la censura, están pasando una etapa de lo que es la eliminación física de las personas, ¿ya? Con respecto a lo que pasa con Sputnik y RT, pasando derechamente a la eliminación de sujetos, ¿verdad?, de comunicadores sociales. También me parecieron muy importantes las palabras de mi colega, quien dijo que ante los esfuerzos de amordazar a medios alternativos como Sputnik, RT y muchos otros, entonces él insistió en la necesidad de crear espacios alternativos donde justamente estos medios alternativos puedan difundir su información y hacer llegar a la ciudadanía. Y esos espacios alternativos que no sean dependientes justamente de Occidente. Creemos que la solución, como dije antes, es el periodismo colaborativo y en forma colaborativa ver la posibilidad de avanzar a crear en forma conjunta plataformas digitales propias, alternativas, ya dejar de lado aquellas plataformas como Twitter, ¿verdad?, Instagram, y pasar a la construcción propia, ¿ya?, casera, nativa de lo que es en Latinoamérica. Creemos que tenemos las capacidades, digamos, para poder construir algo, ¿verdad? Pero también podemos usar plataformas alternativas como Telegram, por ejemplo, que ya se está usando en otros países. Pero también tenemos, como dijo la compañera Villegas, tenemos ejemplos en China, que ellos están creando también sus propias plataformas. Entonces, podemos avanzar colaborativamente a crear plataformas propias con los medios, ¿verdad?, que tenemos una predisposición, digamos, no a la censura. Y también participó Daniel Edmundo Ortega Murillo, es coordinador de medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua. Entonces él enfatizó que gobiernos de Latinoamérica también sufren la misma censura, la misma persecución y los mismos ataques mediáticos, agresiones mediáticos, como por ejemplo lo está sufriendo Rusia en estos momentos, en estas circunstancias del conflicto de Ucrania. Estamos en una batalla constante para contrarrestar las campañas de mentiras y falsedades que se lanzan en contra de nuestros pueblos. Estas campañas de manipulaciones, noticias falsas, fake news, montajes, coreografías y teatros prefabricados son fenómenos que hemos sufrido en nuestros países y que buscan alterar la estabilidad, la seguridad y la paz.